Muy buenas tardes, estimados auditores, radio escuchas de Radio Portales, en este programa tan importante y muy conocido en la quinta región que se llama Vamos, Somos Chilenos, donde comentamos la actualidad regional, comunal y también muchas veces nos dirigimos a la parte internacional para tratar los temas importantes que principalmente afectan a nuestro país. Hoy día nos acompaña Jaime Morales, empresario turístico, y don Francisco Martínez, analista político de la actualidad. Así que los saludo muy cordialmente y también vuelvo a saludar a mis amigos en el extranjero, en Alemania, en España, Brasil, Australia y Canadá. Y ya están apareciendo algunos personajes y amigos que me están pidiendo en Estados Unidos que también los mantenga al día respecto de los temas que pasan en su patria. Así que muy buenos días, Jaime, muy buenas tardes, Jaime, buenas tardes, Francisco. Hola, ¿qué tal, Buenas tardes, Daniel? Daniel. Sí, tenemos muchos temas, ¿ah? Tenemos muchos temas que tratar, digamos, acusaciones constitucionales, destituciones de ministros, qué sé yo, la seguridad, bueno, la seguridad está totalmente ya saturada, el país está saturado de delincuentes, la policía ya no da abasto y menos da abasto el gobierno, tenemos los problemas, digamos, los gastos en defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que uno de los temas más importantes que pasó esta semana, porque hay uno que está en este momento en completo desarrollo y está ardiendo, digamos, con una fuerza mayor al incendio que tuvimos aquí en Viña del Mar a principios de año, que es el caso de Monsalve, el subsecretario del Interior. Pero eso lo vamos a comentar más adelante. Pero, ¿qué les parece, digamos, las decisiones que tomó el Senado? Les recuerdo a los auditores que lo que hace el Senado es actuar como juez, y su actuación es en conciencia. Esa es la decisión que ellos toman en conciencia para a aceptar o no aceptar una acusación constitucional. Así que esta semana fueron destituidos dos jueces de la Corte Suprema, nuestro máximo organismo, digamos, justiciero, y no sé qué opinan, Jaime. Sí, un agrado estar de nuevo en el Vamos Somos Chilenos. Saludos, Daniel, Francisco, estar con ustedes conversando sobre estos temas de actualidad que ha sido bien nutrida. Hay que decir, el gobierno hoy día nos da una nutrida situación y el Estado en sí nos da una nutrida, podríamos decir, ampliación periodística de todo lo que está pasando. Lo que pasó en la destitución del juez Muñoz, por ejemplo, lo que acaba de pasar, me parece que es algo histórico, algo histórico. Y también yo quiero hacer un paralelo, porque hace poco tiempo atrás, pocas semanas atrás, ocurrió un hecho con el senador Macaya. Y acá la gente puede entender cuando se comentaba de la importancia de los senadores, de cuál es la trascendencia. Los senadores son los que, como bien dijo Daniel, hacen juez para evaluar, para designaciones de cargo, para ascenso, para determinar qué es lo que está correcto en el Poder Judicial. Esa es la importancia. Por eso es tan delicado y tan importante asumir el cargo de senador. No es ganar por ganar, también tiene que tener una trayectoria incorruptible para tan delicada función. En ese sentido, quiero contarle a la ciudadanía que acá esta votación se hace por votación, se presenta la acusación, donde el juez Muñoz fue desafectado y no puede ejercer cargos públicos por 5 años, ¿ya? Es importante que también se sepa que es una votación histórica, que no es muy común que se instituya un juez del Poder Judicial. Recordemos que el Poder Judicial es un poder aparte del Congreso y la Constitución entrelaza el Senado con el Poder Judicial en ese sentido, para que lo tengan claro, porque yo creo que tengo una percepción, la ciudadanía poco le interesa esta orgánica de cómo funciona el aparato estatal, pero a mí me hace, esto lo que está ocurriendo también me da una satisfacción, porque ya lo vamos a conversar después, de lo que pasó en el 5 de octubre cuando se quería caer la Constitución, o se quería eliminar después en un proceso constituyente incluso el Senado en un proyecto constitucional. Esta justamente es la importancia del Senado. Este es justamente por qué existe el Senado y por qué es tan importante conservarlo en el tiempo, ¿ya? Porque es el contrapeso del Estado contra podríamos decir, el poder ejecutivo, el presidencial. Es quien evalúa y quien determina y quien
marca también una trascendencia republicana e histórica. Em, Eso quería mencionar como preámbulo para que también haga sus comentarios Francisco de la importancia de esta situación también histórica y de que nada, el Senado tiene que estar en esta, podríamos decir, forma de evaluación y de contrapeso para que también no haya una, digamos en palabras grandes, arrancada de tarro tanto del gobierno como también del Poder Judicial. Y antes que darle la palabra a Martínez, complementando lo que tú dices respecto del Senado, el Senado recuerda que es una institución que viene del derecho romano, viene del Senado de senectud, de ancianidad, de vejez. ¿Y por qué se eligen estas personas? Porque son personas que tienen mucho más experiencia, que tienen mucho más prudencia, tienen más criterio, son más tranquilos, más reposados para tomar sus decisiones. Por eso el Senado normalmente son personas de mucho mayor edad y contrapesan lo que es el idealismo juvenil de la Cámara de Diputados, que muchas veces está contaminado por este idealismo juvenil y muchas veces también por la ignorancia de los diputados, que, bueno, hoy día tenemos diputados que en realidad no deberían estar ahí. Pero el Senado es el que le pone paños fríos a las decisiones importantes del país y lo ha hecho muy bien hasta el momento. Francisco, adelante, por favor. Mira, a mí me llama la atención el profundo revuelo que ha causado esta decisión en el ámbito político. Hoy día la prensa nos trae eh, evidencias de que el gobierno, el presidente de la República, ha increpado prácticamente al Congreso y al Poder Legislativo por el uso indiscriminado, según él, de las acusaciones constitucionales, cuando el presidente fue partícipe directo de al menos cinco acusaciones constitucionales en su periodo cuando era diputado. Entonces, este contrapunto, este dolor que le ha causado a un sector político del país, da muestra de que esto es absolutamente sano, porque hay un contrapeso. Alguien se está saliendo del camino correcto y el contrapeso que tiene nuestra organización social como nación le dijo no, por ese camino no es, y procedió a tomar acciones. En este caso, el juez Muñoz, particularmente el juez Muñoz, tenía lo que se llama la justicia material. Es decir, lo que él estima que era justo, él fallaba de acuerdo a sus propios predicamentos, no necesariamente basado en el derecho, en los códigos. Entonces, en base a eso, al final las cosas eran como resultaban y el Estado de Derecho se iba diluyendo, se iba deteriorando. En ese ámbito, el juez, al ser acusado constitucionalmente y destituido por el Senado, se produce su degradación cívica. Es decir, el juez ya no va a poder tomar ningún lugar de espacio público en el Estado. Ni siquiera, no solamente elegido, sino que tampoco puede ser designado como alguna actividad en el espacio público en el Estado. Eso para una persona que ha llegado al nivel donde está el ministro Muñoz, de verdad que es un golpe bastante duro en su carrera y en su proyección futura. Esperamos que esta señal para el Poder Judicial también haya llegado y haya llegado bien. Está muy dolido el Poder Judicial. La vocera de la Corte Suprema hoy día decía que en realidad se ha tratado de implantar una señal de que el Poder Judicial es corrupto y en realidad ella dice que pueden haber personas que cometan actos de corrupción, pero no necesariamente es una generalización. Bueno, esto ha tensionado los tres poderes del Estado. Se ha tensionado mucho. Pero yo creo que estas cosas, para el resto de los ciudadanos que observamos lo que está pasando, creemos que es un buen camino, porque se van a corregir errores. Oye, es Dani. importante, creo yo, que también le podemos decir a la gente por qué se acusó al ministro Muñoz. Tengo las dos partes del libro que es cortito, es muy cortito, que se los Sí, puedo sí, leer para adelante. que la gente la tenga clara, porque en realidad, bueno, algunos dicen, oye, no, a lo mejor fue una cuestión política o no fue política.
El libelo, la acusación, yo le hablo a la gente con pera y manzana para que también entienda, porque Bueno, no, de no eso sirve se de nada que trata, hable con un diálogo, discurso de eso más bien se trata técnico, nuestro programa, jurídico, digamos. ¿ya? Me disculpan. La acusación contra Muñoz fundamenta en dos capítulos. El primer capítulo es referido a una causa contra la inmobiliaria fundamentada por su proyecto en Plaza Egaña, ¿ya? Donde, a juicio de los acusadores, hubo notable abandono de deberes por anticipar un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija, la jueza Graciel Muñoz, ¿ya? Y no manifestar la inhabilidad en una causa con interés patrimonial, ¿ya? Eh, la jornada del martes pasado con la presencia del juez Muñoz y de este miércoles se dedicaron a la acusación constitucional, ¿ya? El segundo capítulo, voy a explicar primero, habían intereses patrimoniales de una causa que se iba a dictar, ¿ya? De una causa de un fallo que se iba a dictar. Y se anticipó él y se lo transmitió a su hija, ¿ya? Eso es lo que se acusa al juez Muñoz. O sea, vale decir, le digo a mi hija, si yo soy magistrado, soy ministro, le digo a mi hija, oye, vamos a fallar a favor de este mall, por si acaso, para que tú inviertas en este mall, o para que alguien pueda En contra. invertir en este mall, ¿ya? Básicamente eso, ¿ya? El capítulo segundo señala que el acusado incurrió en la causal de notable abandono de abandono de sus deberes al no ejercer funciones correccionales y omitir denunciar la falta de su hija, ¿ya? Quien desempeñó su función judicial fuera del territorio jurisdiccional. O sea, excedió el límite jurisdiccional que tenía la hija para poder impartir justicia, podríamos decir de una forma. Eso es un poco más técnico de la orgánica judicial o del Poder Judicial, ¿ya? De la orgánica de los jueces, más que otra cosa. Pero es importante decir que acá el estándar se está elevando, creo yo. Y hoy día con la tecnología, con todas las comunicaciones, me parece que el estándar están quedando atrás algunos poderes que tienen que modificarse, tienen que modernizarse. Ya hay un proyecto de ley del gobierno mismo para también elevar este estándar de calidad. Elevar el estándar de calidad, me refiero yo al estándar podríamos decir, de ética, el estándar también de trabajo, como bien decía Francisco Martínez, de que se debiese mejorar, obviamente, todas las instancias, todos los instrumentos y herramientas del Mm. Estado para que así no haya alguna sensación de corrupción en ningún estamento público y, por supuesto, estatal. ¿No? Y principalmente en lo que es el Poder Judicial, donde las personas acuden a este tercero imparcial para su solución de conflicto. Y mientras no haya la seguridad y la certeza de que los jueces están actuando correctamente conforme a la ley, y no hay intereses personales, como veíamos aquí en el juez Muñoz, digamos, Supremo Muñoz, de que anticipó un fallo a su hija para que recuperara cierto dinero respecto a una promesa de compraventa que había hecho en un departamento, etcétera, etcétera, indudablemente que no le da mucha certeza jurídica a todos los ciudadanos que acuden a los tribunales, digamos, para solucionar sus Mm. controversias. Entonces es muy importante de que en realidad se vayan tomando las herramientas necesarias para concluir finalmente en jueces probos, honestos e imparciales, ¿ah? Que no formen parte de ninguna de las personas que están en controversia. Eso es muy importante. Bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, Sí, adelante, yo Francisco. quisiera, yo quisiera agregar algo, y es que hablar un poco de la ministra Vivanco, porque a Sí, pesar de claro. que la acusación de la ministra Vivanco fue abrumadora, el voto del Senado, donde prácticamente por unanimidad aceptaron la acusación constitucional y la destituyeron, porque tenía varias causas, o sea, varios casos por los cuales fue acusada de notable abandono de deberes. Sin embargo, ella en su defensa, y esto lo quiero rescatar, de verdad, ella en su defensa dijo, oye, yo no he hecho nada de lo que no se haga aquí en forma habitual. Esto de constituir las salas de una manera u otra, que a ella la acusan de que eso no debería haberlo hecho, esto es algo habitual que se ha venido haciendo. Su defensa, de alguna manera, develó el comportamiento habitual de no solo esa sala, quizá, y de otras salas también, eh, del comportamiento de cómo se hacen las cosas dentro de la Corte Suprema. La Corte Suprema obviamente que no escuchó, porque la Corte Suprema falló antes, hizo un pleno y falló también por unanimidad destituirla, la Comisión de Ética, y ahora el Senado igual, pero quedó dando bote a algo
que yo creo que también va a ser bueno que tome nota la Corte Suprema y se corrijan. Es todas estas debilidades que Eh, que quedaron de manifiesto. Oye, Francisco, Recordemos yo a eso que me refiero con el estándar, porque esto es Eso, muy normal. Incluso el lobismo que existe, por ejemplo, para los ascensos, para las designaciones ¿cierto? por parte del Senado, hay abogados que van y se dedican a eso. Eso es muy normal. Y creo yo que justamente por eso vuelvo a repetir, a eso me refiero también con esto de las comunicaciones, de que se ha develado todo esto como el funcionamiento, que está mal, que era un vacío, que no era ilegal. ¿Ya? Yo ahí Así le es. encuentro, no sé si cierta razón a la defensa. Yo no hubiese llevado a la defensa, por supuesto, por ese lado. Pero no es, es común, pero no está bien hacerlo. Esa es la problemática. ¿Ya? Era común, claro, porque había un vacío legal en ese sentido. Y de que, claro, tiene que haber una herramienta más técnica, jurídica, para que pueda, obviamente, Exacto. ser más transparente el proceso. Eso estamos todos de acuerdo y que tiene que ser así. Y qué bueno que se está llegando a este nivel de Sí, pues, estandarización para que sea mejor. de levantar la información, de poder observar que la ciudadanía pueda mirar lo que está ocurriendo, porque Claro, claramente si esto es el uso y la costumbre, como se dice en derecho justamente. internacional, si es el uso y la costumbre, oye, ¿por qué entonces la enjuician? ¿Por qué la acusan? ¿Por qué la destituyen? ¿Te fijas? Claro que sí. Entonces hay como que si estuviera cometiendo una falta, pero ¿qué falta? Si esto es el uso y la costumbre. Entonces tal vez esto hay que regularlo mejor, hay que definirlo mejor y yo creo que esto va a ser una oportunidad de mejoramiento increíble para todos, ojalá, para porque Claro todos que los sí. poderes del Estado. hace unos programas atrás hice presente en palabras del periodista y abogado Tomás Mochiati en su columna, donde en el pleno de la Corte Suprema, una de las ministras le dijo a todos los supremos en el pleno, oye, todos Sí, nosotros llegamos aquí por favores, o sea, todos llegamos aquí, digamos, o sea, todos aquí debemos favores. Entonces, en realidad, ojalá que esta cuestión no reviente más, pues. Ahora, tenemos en proceso todavía el caso de Hermosilla, ¿ah? Y ahí todavía puede Sí, que claro. aparezcan más plumas, digamos, y seguir aparezcan más saliendo. cosas, ¿ah? Entonces, bueno, esperemos qué es lo que pasa. Vea, lo otro que es importante, en este día, 18 de octubre, Oye, se... lo primero que hay que habilitarse, creo yo, que yo no estaba en el chat de Hermosilla, por eso quedo habilitado por lo menos por ese punto. Claro, yo tampoco, ¿ah? Pero ninguno de los Deberíamos tres contactar a estamos. Hermosilla. Yo Esperemos que tampoco. estemos, pues. Uno nunca Sí, sabe, claro. puede que aparezca. Bueno. Pero lo importante hoy día es 18 de octubre y se celebra, digamos, nuestro desafortunado, desgraciado, infortunado, digamos, aniversario de la destrucción del país, ¿no es cierto?, por una horda de delincuentes que en su momento se le llamó, ¿cómo se le llamó? Se le llamó Estallido social. estallido social, ¿no es cierto?, digamos, y que en realidad fue un estallido delictual, ¿no es cierto? Hoy día se celebra el quinto aniversario y todo lo que se reclamaba en esa oportunidad, que era la causa aparente, porque en realidad la causa real era un golpe de Estado blanco y estuvieron a metros de llegar a la moneda, y todo lo que aparentemente se reclamaba, que era educación, salud, etcétera, etcétera, resulta que hoy día estamos mucho peor de esa edad, a pesar de que tenemos un gobierno que pedía y decía que iba a corregir todas estas cosas. No sé cuál es la opinión de ustedes, Francisco. Mira, lo primero que yo quisiera decir es que en realidad el 18 de octubre marcó un momento muy, muy duro para el país, tanto en lo violento, en los hechos, como en el fondo. A raíz de eso, llegó a gobernar una generación que se suponía que era moralmente superior. Y esta generación, que era el recambio prácticamente del país, quería refundar el país. Y partimos con la batalla esa del 18 de octubre, la perdimos con la entrega de la Constitución. Es lo que ellos querían, que se cambie la Constitución. Dado que no pudieron hacer el golpe de Estado, tomen, aquí tienen la Constitución. Nos rendimos entregando la Constitución. Vino después el proceso constitucional que todos sabemos, el primero el mamarracho, el segundo proceso, en fin, fue una historia de largo aliento y quiero recordar algunos episodios de violencia, la parte violenta, porque me tocó vivir algunos, pero el que más quiero destacar es que en una oportunidad ya en noviembre, en los primeros días de noviembre, viajaba hacia el norte yo
y de pronto me encuentro que se empieza a detener la columna de vehículos que iba por la carretera y miro por arriba los camiones y salía humo. Y eran los peajes en La Calera, allá en Las Vegas, incendiados completamente. Así que rápidamente nos dimos vuelta en el auto y avanzamos de vuelta por el mismo lado que íbamos y nos metimos por Yayay, todas las carreteras, para ver si podíamos avanzar por caminos laterales, todas las carreteras, todos los caminos, con rocas en el camino. Y cuando ya estábamos en San Felipe, a punto de seguir hacia el norte por un camino colateral, observamos que en un puente estaba un grupo que hacían el que baila pasa. No sé si ustedes se acuerdan de esa realmente terrible situación, el que baila pasa. Y nos dimos vuelta y como pudimos, buscamos alojamiento ahí en San Felipe y ahí nos quedamos. De verdad, es una situación del terror. Eh, yo creo que hay muchos otros que lo pasaron mucho peor, mucho peor. Bueno, toda la Incendiados, gente, toda la claro, gente todo, que perdió todo. sus negocios, sus cuestiones, especialmente en el centro de Santiago, aquí, bueno, Valparaíso, que es que nos toca a nosotros, ¿ya? La calle Conde, la calle Pedro Montt, digamos, era un lugar de batalla lleno de piedras, humo, bombas, molotov, era realmente un desastre. No sé, Jaime Morales, que es más de Valparaíso, ¿no? Sí, yo, bueno, todos saben, fui el líder del comercio establecido, el vocero de toda la multigremial en Valparaíso, comuna. La verdad que me tocó liderar ese momento que fue muy duro para no tan solo el comercio, sino también para Valparaíso en sí, para los habitantes, para nuestra convivencia que geográficamente siempre nos ha unido. Valparaíso tiene una diferencia, que esto lo digo repetidas veces, tiene una diferencia con otras comunas, que el anfiteatro y la geografía de Valparaíso nos une transversalmente, socialmente, transversalmente. No hay una diferencia mayor ni sectorizada, como ocurre, por ejemplo, en otras ciudades como Santiago, por ejemplo, que siempre lo tomo como ejemplo, Plaza Italia hacia arriba es un país y Plaza Italia hacia abajo es otro país. Nosotros en Valparaíso hemos sabido vivir durante el tiempo y no hemos creado en este desorden, podríamos decir de alguna forma, de forma amistosa, amigable y comunitaria, siempre, siempre. Y eso es lo que creo yo que es nuestra mayor fortaleza, nuestra diversidad, nuestra transversalidad, que es lo que nos hace porteños ser choros del puerto, como siempre digo yo. Y en un análisis más profundo, yo dividiría el estallido social en tres puntos que son, creo yo, fundamentales. Con la importancia que tiene este proceso, este tiempo, el estallido social, delictual, como quieran llamarlo. Eh, el primer punto es, creo yo, las causas del estallido social, tanto en el día mismo como también fue en el desarrollo, ¿ya? Eso es importante, muy fundamental, que creo que yo que hay diferencia ahí. El segundo punto, que yo creo que esta trascendentaria, mucha gente se le va, es la intervención internacional que hay en el estallido mismo, ¿ya? Creo que también es fundamental analizar ese tema, que es importantísimo. Y el tercer punto es si es que el día de hoy, han pasado 5 años, que tenemos que analizar hoy día, ¿sirvió de algo el estallido social o no sirvió de nada? ¿O la gente cree que lo que pasó fue mejor para Chile o no fue mejor para Chile? ¿Ya? Creo que son tres cosas que tenemos que analizar. No sé si alcanzo en este bloque, pero creo que el primer punto es fundamental, creo No, yo. nos quedan 2 minutos ¿Nos todavía. quedan unos minutos? Bueno, Analizar voy el con el primer primer punto y punto, dejamos lo si me lo siguiente para... permiten. Si me lo permiten, el Y ahí primer vamos punto, creo bien. yo, el primer punto es la causa del estallido social. Hay cosas que son ciertas y que algunos desconocen y otros no. Hay cosas que reconozco, que por ejemplo, de que hay un descontento generalizado de la ciudadanía chilena o del chileno en sí, sí, hay un descontento generalizado. Eso es innegable y que todos tenemos a lo mejor un descontento, ¿ya? Pero también hay que entender que hay quienes se aprovechan del descontento y lo ocupan políticamente. Creo que es fundamental tener esas dos cosas súper claras, ¿ya? Y que eso fue macerándose en el tiempo. Y ahí también podríamos decir, bueno, estos que ocupan este descontento social quizás fueron acrecentando esto para que el descontento sea mayor para llegar a un momento de que pueda reventar. Y que esto originó el 5 de octubre hace 5 años atrás, ¿ya? Eso es fundamental en saber y tenerlo y saber de que lamentablemente hoy día quizás tenemos las mismas problemáticas que hace 5 años y quizás peores, tanto en seguridad, vivienda, salud, transporte y otras que se me puede ir, que son, yo creo,
los dolores del chileno en sí, ¿ya? Ah, y las minorías, por supuesto, que tienen su descontento porque han sido desplazadas, etcétera. Pero no olvidar que son minorías. Eso siempre hay que dejarlo súper bien en claro. No discriminándolas, sino más bien que no podemos, el país no puede ir al son de minorías porque tenemos que tratar de avanzar, obviamente pensando en la inmensa mayoría, respetando las minorías y tratando de avanzar todos en conjunto de la forma más equitativa posible. Bueno, Eso sí, es estamos bien fundamental. porque ahí terminando este bloque, tal, tú tienes toda la razón y nuestra constitución así lo establece, ¿ah? Establece que se debe establecer el bien común y el El bien bien común común, por supuesto. de todos, de las mayorías y de las minorías. Eso lo establece Sí, nuestra constitución en su capítulo, en su artículo número 1. Así que bueno, sí. Oye, y estimado antes de cerrar el bloque, solamente agregar que como hablábamos antes de los contrapesos en el caso de las acusaciones constitucionales, este también es un contrapeso. Es un contrapeso para los tres poderes del Estado. O sea, y que lo internalicemos bien. Si las cosas se están haciendo mal en la élite de la gobernabilidad y los tres poderes del Estado no logran interpretar a la ciudadanía va a salir con esto otro. Entonces es Es importante. A lo también una mejor fuerza, es claro. es un contrapeso duro, muy extremo, pero que existe. claro. Exacto. Bueno, estimados auditores, vamos al intermedio musical. Volvemos en 2 minutos más con más comentarios y vamos a seguir comentando el estallido delictual que hubo el 18 de octubre, hace ya 5 años. Así que vamos, porque hay en realidad muchas cosas que decir y seguramente vamos a tratar después la bomba, digamos, que está todavía en desarrollo, que es el caso Monsalve. Listo, nos estamos viendo en 2 minutos, 3 minutos más que va en camino a su casa después de una larga semana de trabajo. Bueno, estamos de vuelta nuevamente con ustedes para seguir conversando, comentando e informándole respecto de nuestra actualidad que se ve muy interesante en estos días. Estamos comentando el asunto del aniversario, del quinto aniversario, perdón, valga la redundancia, el quinto aniversario de este estallido delictual que tuvimos en el país, que causó mucho daño tanto a la propiedad pública como privada. Ahí estaba algo hablando ahí Jaime Morales respecto del tema. Adelante, Jaime. Sí, sí. Como ya en el primer punto, en el otro bloque estuvo por el tema intermedio, de todo lo que pasa ahí en el backstage también entretenido. ¿Mm? El primer punto, como les dije, claro, las causas del sexo son importantes, son fundamentales de la raíz social, del descontento generalizado que ocurre en Chile por las diferentes materias, cómo lo ocupa también un sector de la política para poder eh, llegar a esta, podríamos decir, olla a presión y destaparla en un momento o romper el esquema o tratar de quebrar el Estado, como se ha dicho, y como también creo yo que se intentó. En un momento fue un golpe de Estado, digámoslo. ¿Ya? Creo que el segundo punto, donde yo lo divido en tres partes, no lo he escrito en color. De aquí se me ocurrió, después de hoy día este programa, se me ocurrió que voy a escribir esto de los tres puntos importantes del estallido social. La intervención internacional, porque aquí yo creo que todos compartimos que hubo intervención internacional. Y Obviamente. No hay esto tiene un antecedente también del Cuputazo, creo yo, de cuando el expresidente Sebastián Piñera, fallecido, eh, hace una intervención en Cúcuta junto a Duque, presidente de Colombia en esa época, y otros presidentes más latinoamericanos, y hace un evento incluso por la paz y la libertad de Venezuela, en la frontera misma de Colombia con Venezuela, donde la represalia me parece que fue también el 18 de octubre del 2019. Creo que tiene una conexión eso, donde acá en ese momento, y esto lo digo con plena responsabilidad, me hago cargo acá de esta apelación. Si ustedes me quieren acompañar en esto, perfecto, se lo agradecería también. Pero aquí en Valparaíso, por lo menos, se vio otro tipo de extranjero, no un extranjero que veíamos habitualmente hasta el momento, hasta ese 2019 un extranjero, podríamos, porque nosotros vemos al colombiano, al venezolano, al haitiano, de un tipo. Acá vi directamente gente de otra forma, por ejemplo, barbones, más como revolucionario, pues, ¿no? encapuchados, directamente equipos de choque revolucionarios, digámoslo, de izquierda bien radical, ¿ya? Que estaban coordinando perfectamente todas las intervenciones en las calles para que no accedieran las fuerzas de orden a poder generar el control social. Y eso, en Santiago,
pasó lo mismo, pasó lo mismo. Y acá en Valparaíso lo vimos, en las capitales, tanto en Santiago, Valparaíso como Concepción, fue así, ordenado y coordinado intelectualmente y con inteligencia para que ocurriera de con forma logística. simultánea a lo largo de todo el país. Y el punto yo creo que más importante, que es qué es lo que me da el fundamento ideológico de la respuesta y la razón de por qué fue así, es atacar la estación del metro. El metro en Latinoamérica, el metro en Chile, solo se ha logrado en algunos países que han logrado tener un estado grande. Y Chile, a diferencia de esos países, es el estado más pequeño y que representa y que representaba el progreso en 30 años, en 40 años. ¿Ya? El progreso del capitalismo, del neoliberalismo, de la iniciativa privada, de un estado pequeño, de un estado que, a diferencia de Latinoamérica, fue creciendo y participó en la OCDE incluso. Éramos el único país, siempre digo también esto, que tenía fecha de desarrollo en Latinoamérica. Decíamos el 2010 vamos a hacer desarrollo, el 2015 vamos a hacer desarrollo, el 2020 vamos a hacer desarrollo. No existía país en Latinoamérica que tuviera fecha de desarrollo y Chile lo tenía. Y eso, y el resultado de eso era, por ejemplo, nuestro transporte público, que unía y transversalizaba el transporte desde los sitios más periféricos de la capital hacia el centro y que juntaba diferentes tipos de clases sociales sin ningún problema en un transporte rápido, efectivo, limpio, moderno. Y la verdad que había que atacar eso porque eso generaba una problemática fundamental ideológica, de fondo. No puede ser que un país que nosotros estamos llamando desigual, que debiese tener diferencias de desigualdad, ¿ya? Tenga este tipo de herramientas, como el transporte público tan moderno y tan mejorado a nivel latinoamericano y a nivel mundial incluso, ¿ya? Y transversal. Y transversal. Por eso se atacó el metro como podríamos decir, como bandera de lucha en lo fundamental ideológico, ¿ya? Y ahí yo creo que la intervención internacional no hay ningún problema de decir que fue hubo una intervención internacional importante y que también se unió con la política nacional. Yo creo que tiene que seguir la investigación al respecto. Yo creo que no podemos dejar a 5 años, no podemos dejar abierta esa situación y decir aquí no se juntó nadie con nadie a fraudular todo este tema de esta catástrofe que ocurrió en Chile y que ocasionó la destrucción de tantos lugares importantes y capitales en Chile. Eso sería como una intervención internacional. Mm. Y yo creo que la pregunta fundamental, para terminar, el tercer punto de un análisis completo de lo que es el análisis del ser social, aquí me voy a basar en una encuesta que salió hace una semana Oye, atrás, una semana y media atrás. Sí, adelante, una, adelante. una pregunta sobre el punto anterior antes que pase al tercero. En Sí, tu opinión, ¿esta intervención internacional es de países latinoamericanos? Concretamente, ¿cuáles serían? Porque sí, hay mucha información en las redes sociales de que serían entre venezolanos y cubanos. O sí, sea, básicamente países con una izquierda dirigida que trajo una sí, logística de cosas y una logística de dinero porque le pagaban a esta gente para que hiciera estas exacto. cosas. Además, hubo también, cuando habla Daniel del estallido delictual, es porque usaron delincuentes, sacaron a Totalmente. Lampa afuera a la calle. Correcto. Entonces, estas pseudo protestas sociales pacíficas no lo eran tanto, eran puros delincuentes. Entonces, en todo este análisis que tú tienes, ¿cuál es tu visión sobre los países que están involucrados en este tema? Oye, gracias por la pregunta, Francisco. Muy buena, muchas gracias. Eh, yo, yo tengo un análisis del año 89 y el año 90, donde se genera el Foro de Sao Paulo, un joven Nobel Lula da Silva, junto el comandante Chávez, golpista en ese entonces, de Venezuela, que había fallado con un golpe de Estado en ese momento, generan las nuevas formas de ya terminar con ustedes se acordarán de la izquierda antigua del avanzar sin transar, de provocar las caídas de los estados por la razón o la fuerza, por la vía armada, más que otra cosa, de la izquierda por la vía armada, ¿ya? Del socialismo por la vía armada. Ellos cambiaron esa metodología del 89 al 90 a generar una escuela, podríamos decir, académica fundamentada ideológicamente en izquierdas más radicales, para así llegar a los estados y desde adentro
socavarlos, ¿ya? Desde dentro socavarlos. Se generaron diferentes academias en el tiempo y todo, con recursos, fundamental. Por eso no tan solo son Venezuela y Cuba acá. No, acá hay organismos desde Brasil, de Argentina mismo, y que los gobiernos de izquierda y de centro izquierda más radical, no la izquierda que conocemos, la centro izquierda que conocemos nosotros, que yo aparto la centro izquierda chilena de la centro izquierda latinoamericana, que es totalmente diferente, porque estas izquierdas en general en Latinoamérica se dedicaron justamente a fundamentar esto, ¿ya? Y que ocasionó y como resultado era uno de los objetivos hacer caer el modelo chileno como tal, ¿ya? El modelo chileno. Y que fue este el día, 18 de octubre hace 5 años atrás. Por eso es tan importante. Y por eso yo soy tan enfático de cuando el 4 de septiembre se celebra, y yo lo dije en un programa anterior, ¿te acuerdas, Francisco? Que es la victoria más grande y la derrota más grande en la historia de las izquierdas latinoamericanas y en el mundo vía Sí. democrática. Es porque no tiene una razón solamente como país, sino también tiene un fundamento latinoamericano desde esa época, ¿ya? De esa época. Por eso es tan importante esa derrota del 4 de septiembre del 2020. Por eso es tan importante. Bueno, y volviendo a eso, contestando tu pregunta, creo que hay un organismo latinoamericano que hoy día están bastante encimados porque fueron derrotados democráticamente. Y eso también viene, por supuesto, en la... Oye, gastamos plata, gastamos recursos, ocasionamos casi un golpe de Estado y con resultado cero. Con resultado cero. Nulo, total. Resultado cero. Muy duro la derrota, entonces también eso es importante valorar. Y ahí está puesta mi respuesta. Creo que hay un organismo más latinoamericano. Hay fuerza, obviamente con fuerza desde el dictador Maduro, la narcodictadura que tiene Maduro, y por supuesto con intervención desde Cuba, se intentó intervenir Chile. Creo que hay más países, pero con fuerza de golpe, con fuerza contestataria Vamos, y de choque, más en Venezuela y en Cuba y en avanzando, Brasil también. vamos avanzando al tercer ¿Ya? punto. ¿Ah? Sí. Y el tercer punto es básicamente es si es que Chile hoy día, la percepción del chileno, no por un análisis mío personal, no. Yo aquí me baso en la encuesta Criteria, que se dio hace 1 o 2 semanas, después no sé si la tienen, si no la tienen se las mando, no hay ningún problema, de cuál es la percepción del chileno en base al estallido social. Creo que ahí eh, es fundamental pensar esto, porque cada vez que fue pasando los años, la percepción de que si el gol el 18 de octubre fue positivo o negativo, fue creciendo cada vez más que fue de forma negativa. ¿Ya? La percepción del chileno en sí. Cada vez se fue alejando las razones. Diferente es, como le vuelvo a decir en el primer punto, como dije en el primer punto, es las razones, el descontento generalizado. ¿Ya? Que eso se sigue manteniendo. Se sigue manteniendo. Pero el uso de la violencia como tal se fue alejando de la aceptación de la ciudadanía. Y eso yo creo que es fundamental, porque hoy día se han firmado cartas de los partidos políticos de rechazo, etcétera. Pero hay que tener bien en claro de que la gente no quiere ese tipo de violencia y actuaciones como lo que vimos, como lo que nos graficó Francisco Martínez, del que baila, del que no pasa, del que no baila no pasa, y otras cosas de violencia, pero brutales, como la destrucción, asalto, incendio, bombas, cortes, torniquetes, etcétera, y por supuesto lo que pasó en el metro y en Santiago y en todo Chile, es fundamental que la ciudadanía chilena lo rechaza categóricamente. No hay ninguna estadística que apruebe hoy día algo de lo que pasó el 18 de septiembre hace 5 años atrás. Y creo que con eso tenemos que quedarnos y con eso tenemos que también fundamentar y elevar los estándares de todo lo que estamos conversando, incluso los puntos anteriores del programa, de elevar el estándar de calidad para que la ciudadanía vuelva a tener un porcentaje de representación y sienta que los poderes del Estado están haciendo la pega. Creo que eso es fundamental. Pero Muchas ahora, gracias, Rodrigo. sí, interesante las observaciones tuyas, Jaime, pero hay que ser presente que nuestra sociedad cristiana occidental fue atacada. Y fue atacada porque nuestra sociedad se conforma en lo que es Dios, patria y familia. Y esos tres elementos fueron los que atacaron directamente, digamos. Patria, no sé, pero Dios, digamos, ¿no es cierto?, quemando la iglesia. Estaban atacando Dios, quemando la iglesia. Patria, quemando la bandera chilena,
trapeando, digamos, con la bandera chilena en el piso, no sé cómo apareció en muchos videos, y familia. Y ahí familia conecto con el metro. El metro era un apoyo fundamental para las familias. Y justo con eso, quemando los supermercados, donde está el abastecimiento, donde está el alimento. Así que hubo un ataque completo a nuestra sociedad cristiana occidental, basada en estos tres puntos, y era una cosa que estaba totalmente organizada. Que vengan a decir que fue espontáneo, que fue una reacción de la gente. Sí, había un descontento de la gente porque en realidad la salud no estaba bien, la educación no estaba funcionando bien, pero hoy en día, si fue mejor o fue bueno para nosotros, yo creo que fue bueno, porque la gente entendió que el comunismo, que la izquierda radicalizada, no sirve, no funciona, estamos peor que antes, con una inflación mucho mayor, una educación destrozada, la salud, ¿para qué decir? Digamos, los hospitales ya no tienen insumos, incluso veía yo en las noticias de que las horas extras ya no las podían pagar con dinero en efectivo, sino que la pagaban con horas de descanso, porque la plata se ha ido para el monte. Entonces realmente ha servido para que la gente se dé cuenta y se está dando cuenta de que en realidad el comunismo y la izquierda no sirven para nada. Tenemos la corrupción totalmente inmersa en nuestra sociedad. ¿Para qué decir la seguridad? Escuchaba yo las noticias y gente que decía, oiga, ya a mí me da miedo, digamos, salir cuando se oscurece aquí en este barrio que era tan tranquilo. Escuchaba a un padre que a su hija le intentaron hacer una encerrona para quitarle su auto, se defendió, y este padre ya a punto de llorar decía, ¿qué podemos hacer? Me siento tan impotente porque en realidad ya ni siquiera puedo salir a la calle porque me pueden asaltar. O sea, incluso me asaltan a mediodía, a las 2 de la tarde, porque ya Y ahí apareció la... dice, hagan algo, dice. Que los Hagan políticos algo, hagan claro, algo. hagan algo, pero los políticos no hacen nada. Y ahí que bueno que nombraste los políticos, porque el problema que tenemos son los políticos, exactamente, y en todas las Oye, crisis que ha oye, tenido el Daniel, país, ¿sí? yo le dije algo a mi mamá ayer, y lo quiero llegar acá. Disculpa, mamá, que voy a contar una conversación de familia. Le dije que es súper crudo, y me hago también responsable de esto. ¿Sabes cuándo creo yo que puede cambiar algo o que se van a enfocar los políticos en las leyes de seguridad un poco más duras, darle más atribución a carabineros, etcétera, generar incluso nuevas estadísticas, nuevas formas también de seguridad o de prevención? Cuando justamente, lamentablemente, eh, se ataque a un político, se demuestre, por ejemplo, a un diputado o a un senador o a alguien del Estado. Creo que ese va a ser un punto de quiebre para que por fin, la clase política y de la élite se conecte con la realidad de Chile. Es lamentable lo que estoy Claro, diciendo. sí. Es Pero mira, lamentable. yo creo que dentro de los Duro. códigos de Lampa y de los delincuentes, hay algo que quiero decir que lo nombró Francisco, circuló un video de una entrevista que le hicieron en ese entonces al diputado Boric o al dirigente Boric, que yo lo tengo guardado en mi computador, en una entrevista además donde habla de mear en un casco militar, ¿no es cierto?, y cuánta cuestión, Sí, etcétera. Dice, la revolución hay que hacerla con el lumpen, lo dice él sí, claramente. claro. Y es lo que Sí, claro. pasó para el 18 de octubre, ¿no es cierto? Los Que no delincuentes tienen Correcto. nada que perder, dijo. porque no tenían nada que perder, porque incluso ganaron porque lo indultaron y más encima le dieron pensiones de gracia. Entonces, bueno, ahí tenemos que realmente la seguridad estamos totalmente, la delincuencia ya nos tiene saturados. Carabinero ya no es capaz de acudir a todos los llamados, no es capaz, no hay suficientes fuerzas para, entonces estamos saturados y el gobierno no hace nada. Yo creo que existe un código entre la delincuencia y el lumpen de no atacar a los políticos, porque si Sí, atacan a los políticos la cuestión se le pone quizás fea. Así que por eso, digamos, por esa razón yo creo que los políticos también están de alguna manera pseudo protegidos, ¿no? Bueno, pero en realidad, Sí. sí, Oye, y yo Francisco, quisiera agregar nada más que en esto del tema de la seguridad, en la medida que los políticos, como tú muy bien señalas, no respalden medidas de seguridad, no estén de acuerdo con que eso es lo que hay que hacer, porque ellos no están de acuerdo, no va a pasar nada. Vamos a seguir en esta caída vertical que tenemos al precipicio de la inseguridad. ¿Por qué? Porque si uno mira cuántos presos tenemos entre militares y carabineros por ejercer el derecho o la labor que le encomendaron en el ámbito de la seguridad. Los meten presos a ellos. Entonces, al final uno dice, un militar, un carabinero, ¿a qué voy a ir a la calle? ¿A que me metan preso o me maten? sí, Entonces claro. no tiene sentido. Por eso es que cuando uno va en las carreteras,
ya no ve carabineros, en las ciudades tampoco, porque aquí van a salir a patrullar si los van a meter preso a ellos. Entonces, Ah, ¿por qué? Porque el político que está en el poder no tiene la voluntad de que esto se ejerza, que la autoridad se respete. No existe ese interés bueno, en la clase Oye, política. para les ir terminando, propongo que dejemos el tema de seguridad para sí, otro programa sí, sí, no, y porque porque Sí. ahí no iba tengo yo, que decir y iba a pasemos pasar a... ahora, para ir terminando con este tema, ¿no es cierto? Para que nuestros auditores lo tengan claro, el problema son los políticos. El problema que tenemos son los políticos. Y ha sido a través de toda la historia de nuestra historia, ¿ah? De Chile, los políticos. Y las crisis han sido producto de la ineficacia, la incompetencia y la incapacidad de los políticos. Y eso nos lleva al tema que les quiero comentar en este momento, hablando de políticos. Tenemos que la principal autoridad encargada de combatir la delincuencia, comete, presuntamente, porque en realidad no se sabe, todavía está iniciándose el proceso, ¿ah? Está querellado por violar o abusar sexualmente de una subordinada de ella, que es el ministro Monsalves, que ayer renunció. Es el jefe de la seguridad, es el que va, ¿ah? No sé cuál es la opinión de usted. Mira, Adelante. yo creo que hablando de seguridad, veo que hay una ganancia del Partido Comunista, porque el Partido Comunista se relevó al ministro de Justicia, quien asumió hoy día como subsecretario del Interior, y un comunista que era subsecretario de Justicia pasó a ser ministro. O sea, ya tenemos el ministro de Justicia, tenemos, en fin, Y los ministerios que trabajo, conocemos. Ministerio de Claro, Defensa, condicional. educación, no sé qué claro. gobierno. Ya están avanzando. Esto fue un avance nomás para ellos. Un avance peligroso y destructivo para nuestro país, seguramente. Ya lo vamos a ir viendo. Pero Respecto vámonos del ministro, respecto del subsecretario Monsalve, hoy hay una pequeña confusión. Antes de iniciar este programa, yo estaba viendo un video de la radio Bio Bio, donde una periodista habla de que esto habría ocurrido el 22 de septiembre, es decir, hace un mes atrás, no hace 2 días, hace un mes. El subsecretario Monsalves debió haberse presentado a una conferencia de prensa cuando él era ministro del Interior subrogante del día 23 de septiembre para hablar sobre el estado de la seguridad en el país después del 18 de septiembre. Y no se presentó. Se excusaron el mismo día, la sala de prensa se excusó de que este ministro del Interior no habría ido. Entonces, ahí hay una situación más compleja aún que los 2 días. O sea, estamos hablando de un mes, que ya sabían que había una situación, porque la periodista decía, ¿y cómo nadie se enteró de que la PDI estaba investigando, de que estaba pasando esto? En el gobierno nadie supo nada hasta hace poco. Entonces, Claro, aquí el tema es más confuso. La confuso. verdad es que las cosas que van saliendo son cada día más comprometedoras para Claro, el ex Jaime, a ver, subsecretario. Jaime, ahí te veo con ganas de expresar tu opinión, tus conocimientos. Adelante. Sí, sí, lo que pasa es que, por favor, yo acá hago un llamado a los que nos están escuchando a que el gobierno no pase gato por liebre, porque acá esto ya no es una incompetencia, esto ya no es una torpeza política. Esto básicamente es fue una defensa corporativa. Esto a todas luces se trató de tapar esta situación. Y hay un tema que también es un vacío legal. Cuando hay un problema de mayor índole que puede afectar, por ejemplo, la imagen del gobierno, Fiscalía le transmite la información al gobierno, ¿ya? Y eso es lo que se está discutiendo en los dos días. Que el día martes recién, Fiscalía le transmite al gobierno que va a haber un problema judicial que puede afectar al gobierno, ¿ya? Eso tampoco está por ley ni por nada. Es como un trámite de comunicación que tienen entre los poderes del Estado, podríamos decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces Fiscalía le transmite esto el día martes. Yo estoy de acuerdo con Francisco que esto tiene que haber pasado en septiembre, pero recién, después de la investigación y la acusación, se evalúa para hacer la información al gobierno. Ahora, obviamente, esto se sabía de antes, se sabía Sí. de antes. ¿Y cómo le entregas a la máxima autoridad en materia judicial de derecho del Estado, al tercer hombre más fuerte del Estado de Chile, le entregan la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Oye, anda a avisarle a tu familia primero,
al sur, anda a Concepción, al Biobío, anda, y aquí en 2 días más, y con el agravante que el día 16 de octubre tiene que dar en una comisión, un informe de comisión a nombre del Estado de Chile. O sea, el día martes le dijeron, oye, anda a avisar que el día 18 vas a tener que irte, porque te llega esta funa, esta super funa. Así que, pero el día 16, el día que se eligieron, el día 16, tú preséntate nomás a nombre del Estado de Chile, a pesar de que nos avisaron que estás acusado por violación. Entonces, esto tiene que transparentarse y acá, si es que hay, porque acá hay uso de influencia, abuso de poder y una defensa corporativa que no puede haber desde el Estado, porque si soy de los primeros que criticó cuando pasó el tema de Macaya, de que un senador no podía salir con esas declaraciones por una estación pública, no podía, aunque fuese el papá. Y esto es mucho más grave. ¿Cómo el gobierno, el presidente de la República y el Estado de Chile va a encubrir a un violador? Y con el agravante de que lo hace declarar después a nombre de una comisión, presidiendo una comisión, a nombre del Estado de Chile. Y que se trataba del presupuesto de seguridad todavía, pues. Y que Entonces, se trataba del presupuesto de seguridad. claro, Y un gobierno declarado feminista, defensor de las mujeres. eso Entonces, lo quiero acotar, un gobierno declarado feminista, en realidad los minutos que nos quedan, y resulta que estas agrupaciones feministas no he escuchado ninguna. No hay ¿no? estas agrupaciones que han salido a la calle a reclamar y que, etcétera, cuántas cuestiones. Entonces aquí, indudablemente, nuevamente tenemos el doble estándar, ¿no es cierto? Cuando me conviene, reclamo, cuando no me conviene, me quedo calladito. La Así moral es. con tintes políticos. Así es, Daniel. La moral con tintes políticos. Y eso Claro, no puede permitirse, de verdad, claro. no puede permitirse. Justo se Bueno, O da, sea, porque ahora todos van a decir, no, que un tema político por las elecciones. No, 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 no. Señora, no, señor, no. esto ocurrió ahora y tiene que tener la Yo me, envergadura y la condena yo me que pongo debiese tener. en el Ni más ni caso de la menos. víctima, en el caso de la víctima, que por lo que he escuchado por las noticias, de una niña de unos 31, 32 años, o sea, una niña sumamente joven, digamos, ¿cuál habrá sido el peso de ella que ese día 22 de septiembre aparece, digamos, durmiendo acostada en la misma pieza con el ministro, digamos, en un hotel? ¿Y cuál es su conciencia? Porque es todo lo que lo tiene que haber sufrido, digamos, para llegar a tomar la decisión de finalmente, digamos, denunciar el hecho. Entonces, también yo me pongo en los zapatos de ella, cómo debe haber sufrido todos estos días, ¿va? Y hasta el momento ninguna agrupación feminista ha salido a defenderla. Bueno, señores auditores, el tiempo siempre va rápido con nosotros, ¿no? Tenemos tantos tiempos, pero esta es una bomba que está en desarrollo y seguramente ya el próximo día viernes, cuando estemos reunidos nuevamente con usted, podremos darle más detalle y más comentarios respecto de los temas que están pasando en nuestro país. Continuará, podríamos decir. Continuará, claro, continuará, continuará. Está muy porque ya entretenido esto. está así, porque la clase política realmente nos está dando bastante material, digamos, por su incompetencia y poder comentarla en este programa. Así que los dejo, señores auditores, y nos estaríamos viendo el próximo viernes a las 19 horas aquí en Radio Portales en el programa Vamos, Somos Chilenos.